Bueno, seguimos con el tema de calorimetría y de calor latente. Como repaso rápido, lo que vimos en la sección anterior es la cantidad de energía que requerimos para pasar un bloque de, de agua en estado sólido, ¿sí? De una temperatura tal donde vimos que se requiere una energía que depende de la fórmula masa, calor específico y cambio de temperatura hasta llegar al cambio de estado entre estado sólido y estado líquido. Y esa temperatura, para el caso del agua, es 0 grados centígrados, ¿sí? De ahí vimos que necesita cierta energía para superar esa transición, energía que está definida por la masa y el calor latente, en este caso en estado de fusión, para lograr esa transición. De ahí lo que vimos es que necesita otra vez cierta cantidad de energía para llegar al estado en el cual se va a volver vapor. Y eso sabemos que para el agua es a los 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces aquí nuevamente tenemos la fórmula de energía es igual a la masa, calor específico y cambio de temperatura. Cabe señalar que en este caso es el calor específico, pero para estado sólido, ¿sí? Y aquí es el calor específico para estado líquido. Y una vez que obtenemos esa energía, nuevamente tenemos una transición para lograr superar el estado líquido y volverse gaseoso, ¿sí? Y entonces tenemos una Q4 que es igual a la masa, calor latente en este caso de vaporización. Y por último, para alcanzar la temperatura que yo quiera, aquí ya estamos en estado vapor o gaseoso, nuevamente regreso a la fórmula de Q es igual a masa, calor específico ahora de vapor por cambio en temperatura. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo es pasar de este estado a, a este estado, ¿sí? Entonces, al hacer esto, quiere decir que necesito calcular 3 Qs para llegar a este punto, ¿sí? Y si tengo agua, que yo le agrego hielos, este no tiene más que un solo cálculo de energía, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vamos a suponer que tenemos un cubo de hielo, ¿sí? A menos 16 grados centígrados. Este cubo tiene una masa de 75 gramos. Este cubo se va a colocar dentro de un recipiente con agua que tiene 1.5 litros a una temperatura de 28 grados centígrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la temperatura de equilibrio térmico a la cual terminarán ambos una vez que se mezclen? Entonces, esto es lo que les comentaba en el ejercicio, la explicación de esta gráfica. Tenemos hielo. Entonces, muy probablemente cuando se mezclen van a estar en estado líquido, ¿sí? Entonces tengo que hacer que el hielo llegue hasta ese estado. Aquí sería el punto de equilibrio térmico, ¿sí? Mientras que el agua ya está en estado líquido, pues seguirá en estado líquido, solamente tengo que hacer un solo cálculo, ¿sí? Entonces, empecemos. Dividámoslo en partes. Primer parte, la de estado sólido, vamos a hacer esos cálculos. Como les dije, para esto entonces tengo que hacer 3 cálculos hasta llegar al líquido, ¿no? Aquí es estado sólido, aquí sería la transición y aquí es el estado líquido. Entonces, la fórmula dice que es la masa, calor específico del sólido y el cambio en temperatura. Para este caso dice que es la masa y el calor latente por fusión. Y el último caso es la masa, calor específico por ahora del líquido y el cambio en temperatura. Entonces, empecemos. La masa dijimos del hielo que son 75 gramos. 75 gramos tenemos que pasarlos a kilogramos, es decir, dividámoslo entre 1000. Entonces, esto nos queda 0.075.
Y esa va a ser la misma masa que van a tener en los tres cálculos que tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el calor específico en estado sólido del agua? Pues ya habíamos visto en un ejercicio anterior que es 2100. ¿Sale? Ahora me regreso al esquema para que nos quede claro. Estamos a una temperatura de menos 16 grados centígrados. Entonces la primera transición es hasta acá, hasta este punto. Vamos a poner otro color para que sea más fácil de visualizar. Esta es la primera transición. Entonces, ¿cuál es mi temperatura final? Pues la tenemos de este lado, 0 grados. ¿Sí? Recuerden que el cambio en temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la temperatura final va a ser 0 grados. Menos, dice la fórmula, ¿cuál es la temperatura inicial? En este caso del hielo, pues es menos 16 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, pues si resolvemos esta multiplicación, 0.075 por 2100, 0 menos por menos es más, 0 más 16, 16. Entonces 16 por estos dos nos da 2520. Como es energía, estamos hablando de joules. ¿Sí? Segundo caso, ¿cuál es el calor latente por fusión del agua? Pues vimos en otro ejercicio que es de 334.000 ¿qué es? Kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Entonces, o en este caso, joules por kilogramo. Entonces, si hacemos esta multiplicación, lo que nos da es 25.050 joules. ¿Sí? Y el último, calor latente ahora en estado líquido, perdón. Ese vimos que es 4.186. Y otra vez me regreso a la gráfica. Recuerden, yo quiero llegar acá. Esta es la que ya acabamos de resolver ahorita. Ahora, yo quiero llegar acá. La temperatura final viene siendo el equilibrio térmico. ¿Y cuál es mi temperatura inicial? Pues 0 grados, en ese punto. Entonces me queda temperatura de equilibrio térmico menos 0. Entonces, pues prácticamente esto me queda esta multiplicación, porque por 0 no nos da nada. Entonces, esto me va a quedar 0.075 por 4186. En este caso es 313.95 temperatura de equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, si se fijan, puedo hacer la suma de estos dos. Este no, porque tiene una variable que es temperatura de equilibrio térmico. Entonces, voy a dejar una energía de estado sólido que va a ser igual la suma entonces de 2520 más 25.050 más 313.95 temperatura de equilibrio térmico. Entonces, los dos primeros sí los puedo sumar. Esto me da 27.570 más 313.95 veces la temperatura de equilibrio térmico. Y esta es mi primer ecuación. ¿Sí? Ya tengo la energía necesaria para pasar el hielo, en este caso en estado sólido, a líquido. Ahora, hablemos del agua. El agua, si recordamos, estaba a 28 grados y es 1.5 litros. Entonces, les comentaba que al combinarse con el hielo, pues seguirá siendo agua. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer solamente un cálculo, Q4, o que le voy a llamar Q líquido. Entonces, es la masa, en este caso es 1.5 litros de agua, es lo mismo a kilogramos, 1.5 kilogramos. El calor específico del agua en estado líquido es 4186. Y el cambio en temperatura es temperatura final, que en este caso es la temperatura de equilibrio térmico, menos la temperatura inicial. La temperatura del agua dijimos que en estado líquido es de 28 grados. ¿Sí? Entonces puedo hacer la multiplicación, en este caso, este por este,
por este. Si hacen eso, les va a quedar 6.279 veces la temperatura de equilibrio térmico. Y ahora este por este, pero por menos 28, me queda menos 175.812. Entonces ya tengo dos sistemas de ecuaciones. Ahora lo que tenemos que pensar es, en este caso, ¿quién va a ganar y quién va a perder energía? El hielo está a una temperatura muy baja. Al combinarse con el líquido, lo que estamos haciendo es subir su temperatura. Por lo tanto, este es el que va a ganar energía. Entonces voy a definirlo como, lo pusimos como QS, ¿sí? Usamos un color diferente. O uno que se vea más fácil. Entonces, él va a ganar energía. Y habíamos visto una ecuación que dice, mientras uno gana energía, otro la pierde, ¿sí? Y para definir que pierde, le agregamos el signo menos. ¿Por qué estoy diciendo que el agua en estado líquido va a perder energía? Porque muy probablemente la temperatura de equilibrio térmico va a terminar siendo más frío que los 28 grados a los cuales empezó. Entonces tenía más calor en este caso y va a perder energía. Por eso se le agrega el signo menos. Si hacemos esto, entonces nos queda el sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Definimos que QS era igual a 27.570 más 313.95 la temperatura de equilibrio térmico. Eso es igual a menos. Y para el caso en estado líquido, encontramos que era 6.279 la temperatura de equilibrio térmico menos 175.812. ¿Sí? Entonces, primer paso, tenemos que multiplicar menos por más y menos por menos. Esto nos va a quedar 27.570 más 313.95 veces la temperatura de equilibrio térmico es igual a menos 6.279 veces la temperatura de equilibrio térmico. Menos por menos es más 175.812. ¿Sí? Ahora lo que hago es agrupar términos semejantes, es decir, esto está restando, va a pasar a este lado positivo. Esto está como positivo, va a pasar a este lado como negativo. Y esto queda 313.95 temperatura de equilibrio térmico más 6.279 temperatura de equilibrio térmico es igual a 175.812 menos 27.570. ¿Sí? Si hacemos la suma de 313 más 6.279, me queda 6.592.95 veces la temperatura de equilibrio térmico. Y eso es igual, la resta de 175.000 menos 27.000, me queda 148.242. Entonces, siguiente paso, esto está multiplicando a t de t, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar temperatura de equilibrio térmico es igual a la división de 148.242 entre 6.592.95. Entonces, si hacemos esta operación, al final me queda que la temperatura a la cual se equilibran esos dos sistemas es a 22.485 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decir, nuevamente recapitulando, recuerden, aquí está 0 grados centígrados, aquí tenemos 100 grados centígrados. ¿Sí? En este caso teníamos un recipiente con agua líquido a 28 grados centígrados. ¿Cómo sé que está en estado líquido? Porque esta parte
es esto, ¿sí? Aquí arriba viene siendo vapor y aquí abajo viene siendo sólido. Entonces, si está abajo de 0 grados, es sólido. Si está entre 0 y 100 es líquido y si está arriba de 100 es vapor. Y tengo un cubo de hielo que está a menos 16 grados centígrados. Al combinar ambos, lo que quiere decir entonces es que va a haber una serie de transiciones. Para el caso del hielo, tiene que tener una transición de energía de acá y hacia acá, hasta llegar a un punto que le definimos como temperatura de equilibrio térmico. Para el caso del agua, en cambio, en estado líquido, como ya está en estado líquido, pues solamente va a hacer este recorrido. Entonces, por eso hicimos 3 cálculos para el caso del estado sólido, esta parte y esta parte. Mientras que para el agua únicamente hicimos un solo cálculo, ¿sí? Entonces, al final, agrupándolos todos, tomando en cuenta que este va a ganar energía y este va a perder energía, fue como encontramos que esta temperatura a la cual se equilibran ambos sistemas es de 22.485 grados centígrados. ¿Sí? Esta es la explicación física de lo que está sucediendo. Como última pregunta, ¿y de qué tamaño será ese cubito de hielo? ¿Sí? ¿Qué es lo que conocemos hasta ahorita de este cubito de hielo? Lo que queremos saber son las dimensiones. Sabemos que tenemos 75 gramos, ¿sí? Entonces, para eso lo que recurrimos es saber la densidad del agua, pero en estado sólido. Si buscan en bibliografía, lo que van a encontrar es que la densidad del agua en estado sólido es de 916.18 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Es decir, necesito la masa en kilogramos, ya lo habíamos hecho hace rato, como 0.075 kilogramos. Entonces, conocemos la fórmula que dice densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto, si resolvemos este sistema, para el caso de volumen, nos queda volumen es igual a masa sobre densidad, es decir, 0.075 kilogramos entre 916.18 kilogramos sobre metro cúbico. Si hacemos esta operación, nos va a quedar 8.186 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿sí? Como en este caso tenemos un cubo, lo que sabemos es que los lados son iguales. Por lo tanto, yo tendría otra fórmula que dice que volumen es igual al lado del cubo, ¿sí? Y yo acabo de encontrar con la fórmula de densidad que el volumen es 8.186 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces, básicamente igualo los dos términos, es decir, 8.100, bueno, mejor empiezo con la L para que sea más fácil ya el despeje. L cúbica es igual a 8.186 por 10 a la menos 5. Recuerden, porque ambos son el mismo volumen. ¿Cómo elimino el cubo? Pues con una raíz cúbica. Entonces, si aplico esto, lo que me da es un resultado de 0.0434 metros, que equivalen a 4.34 centímetros. Quiere decir entonces que este cubito tiene 4.34 centímetros en cada uno de sus lados. Entonces, imagínense el tamaño del cubito que estamos colocando a un volumen de 1.5 litros, es un cubito muy pequeño, y con eso pude reducir su temperatura en casi 6 grados centígrados. Bueno, eso es todo.